Buenos días, queridos compañeros, maestros y docente. El día de hoy vamos a hablar acerca de la base de datos, sobre algún suceso un poco, complicado que me sucedió durante la universidad, el cual fue un último proyecto que realizamos. Fue de una página web, pero en esta página web teníamos que utilizar una base de datos para hacer la conexión, en el cual la página web era un pequeño curso que realicé acerca de la enseñanza de Tzeltal a español para no perder las costumbres, en el cual me basé en algunos diccionarios de la lengua Tzeltal. Y para mí que era muy simple hacer solo la base de datos con el guardado de del diccionario y hacer referencia al de español. Pero durante el proceso me imaginé al terminar en cada curso hacer unas pequeñas como unos pequeños exámenes para ver si se había tomado el curso. Este curso, cabe recalcar que era para niños, era algo muy simple. Entonces yo tenía la idea de que iba a ser algo sencillo a la base de datos. Conforme fue pasando el tiempo que tuve que hacer la página web, la base de datos, me encontré con algo muy diferente. Bueno, la entidad de relación que por acá les muestro es algo muy sencillo. Ahí les muestro cómo hice lo de los exámenes, las encuestas, hice algunas actividades interactivas para con los niños, pero me encontré con algo muy difícil a la hora de hacer un examen, porque llamaba la entidad del examen y llamaba la entidad que estaba guardada en español Tzeltal, en el cual me doy cuenta que tenía guardadas más de 180 palabras en Tzeltal y 180 palabras en español, por lo cual al hacer referencia, y eran 3 cursos, se me hizo complicado clasificar qué palabras y qué frases pequeñas tenía que poner durante qué curso y seleccionar la base de datos. Entonces modifiqué la base de datos y volví a crear otra, en el cual lo hice por niveles. Posteriormente para eso estaba solucionado, pero me encontré con otro error que tal vez tenía, es que al hacer el examen en la base de datos me obtenía cualquier dato. Tuve que volver a hacer la base de datos y en el apartado de exámenes tuve que volver a hacer la creación para que ahí también agregara los niveles, los estudios que tenía y todos los resultados que tenía que poner y la respuesta correcta. Entonces con esto posiblemente estaba solucionado todo. Conforme pasó el tiempo, era algo muy sencillo. ¿Y qué pasaba si un alumno o un estudiante quería volver a continuar el curso, ya que eran 3 cursos básicos que se hacían? Pues daba el error que tenían que empezar de cero. Entonces en esta base de datos tuve que poner un inicio de sesión o un logueo, como se le conoce. Para eso tuve que volver a hacer la creación de la base de datos con un inicio de sesión, el progreso que llevaba el alumno, pero vaya que tuve que volver a hacer el ingreso de los 180, 120 aproximadamente palabras, que era lo más complicado, el ingreso de uno por uno, que son en Tzeltal. Posteriormente 180 que son en español y 10 preguntas con sus respuestas en cada una de los exámenes. Eran alrededor de 400 ingresos que hacía por base de datos. Entonces
me di cuenta que esa base de datos, al ser muy simple, para mí era una entidad de relación muy sencilla. Tuve que hacerla alrededor de 4, 5 ocasiones, y en esas 5 ocasiones tuve que ingresar de nuevo todos los datos. Posteriormente, al hacer el testeo, me doy cuenta que las palabras, como estaban escritas en Celtal, le faltaban algún apóstrofe, llevaban una C y no una K. Entonces tuve que volver a hacer la eliminación de un solo dato y hacer la creación. Pero para hacer eso, como en la página, que era muy sencilla, solo llamaba dependiendo la pregunta, se me modificaron todos los números de ID y todo. Entonces tuve que volver a hacer todo. Fue algo muy tedioso, algo que para mí me iba a llevar 2, 3 días. La creación de la base de datos y el ingreso me llevó aproximadamente 15 días trabajando de mañana a tarde. Entonces, para eso decidí ya con el tiempo tener algunos consejos que tal vez posiblemente le sirva a cualquiera que esté creando una base de datos. El primero es tener claro los datos que se van a recopilar. Todos los datos, y que estén bien escritos, que estén bien puestos, como en este caso que a mí me sucedió. Posteriormente, que defina bien qué finalidad tiene la base de datos antes de crearla. Hacer pruebas, sí, pero antes de que ingresen todos los datos, antes de que se realice cualquier complemento que tú digas está listo, pensar bien hasta dónde la base de datos tiene que ser el fin de esta base. Posteriormente, de dónde recabar la información, ya que en algo que me sucedió fue que agarré un diccionario de el 2007, cuando ahora en el 2020 que la creé, tenía palabras nuevas, algunas palabras habían modificado, entonces era algo atrasado. Entonces la información que debemos de recabar debe ser la más actualizada posible. Y tener en cuenta hasta dónde va a llegar la base de datos. Estipularla, plantearla bien antes de hacer el análisis para con el cliente. Decirle hasta dónde va a llegar la base de datos, porque el cliente normalmente te va a decir: también necesito esto, necesito este otro, esto y esto. Y eso claro que va a llevar mucho más tiempo. Entonces, en conclusión, algo que para mí en la universidad era algo muy sencillo, algo muy fácil de crear, resultó que fue uno de los más complicados. No por ser una base de datos pequeña, con unos parámetros muy básicos, resultó ser una de las más complicadas que tuve que hacer. Pues ahí les dejo algunos consejos, algunos tips que les pueda funcionar, espero, y posteriormente nos veamos. Un gusto, un saludo a todos.